Hoy vamos a hablar sobre los ejes neuroendocrinos, que son sistemas en los que participa mínimamente una neurona y mínimamente una célula glandular que genere alguna hormona. Suelen tener ciclos de retroalimentación para regularse, pero ya lo veremos más en detalle más adelante. He decidido repartir el tema en dos partes, es decir, en dos vídeos, porque considero que es difícil de digerir en un único vídeo. Para iniciarnos vamos a hablar sobre la hipófisis o la glándula pituitaria. Esta glándula se encuentra en la zona basal del encéfalo, muy cerca del tronco encefálico y por debajo del hipotálamo. Aquí he buscado una foto de un adenoma hipofisiario, que es un tumor de hipófisis, para que se vea claramente su situación en el cerebro. La hipófisis está repartida en dos lóbulos, el posterior llamado neurohipófisis y el anterior llamado adenohipófisis. Tal como indicamos aquí, se encuentra sobre la silla turca, que es una estructura ósea que recibe este nombre por su forma. El lóbulo anterior está derivado de la bolsa de Rathke, que es una invaginación del epitelio faríngeo, y el posterior está derivado del tejido nervioso hipotalámico. La parte intermedia de la hipófisis apenas es funcional en el humano, pero en el resto de animales mantiene su función. Si concretamos más en la estructura de la neurohipófisis, nos encontramos con que tenemos tres partes separadas, o sea, tres regiones a aprender, que es la eminencia media, que es la zona inferior del hipotálamo, el tallo infundibular, que conecta el hipotálamo con la hipófisis, y la región nerviosa, que es en donde desembocan los axones de las neuronas que ahora comentaré. Estas neuronas tienen un origen en dos núcleos del hipotálamo, que es el ventricular y el supraóptico. El paraventricular genera la hormona llamada oxitocina y el supraóptico genera la hormona antidiurética o vasopresina. Estas dos hormonas, para poder ser transportadas, necesitan unas moléculas llamadas neurofisinas, que son generadas también por estos núcleos. Recorren el axón hasta llegar al sistema porta, hipotálamo-hipófisis, y liberan tanto la vasopresina como la oxitocina dentro de este sistema. La neurohipófisis tiene unas células gliales muy parecidas a los astrocitos llamadas pituicitos. Pitui de pituitaria, de glándula pituitaria, y citos de célula. Son aquellas que se tiñen más intensamente y sirven de andamio o de sostén para los axones de las neuronas hipotalámicas. La función de la hormona antidiurética o vasopresina son varias y ahora las comentaremos un poco. Reduce la excreción renal, es decir, disminuye la cantidad de orina en aumentar, o la disminuye, o más bien también puede hacer que sea más concentrada debido al exceso de absorción de agua en el túbulo recolector de los nefridios. Por otra parte, tenemos que los osmorreceptores hipotalámicos, si detectan una gran concentración de soluto, lo que van a hacer es aumentar la cantidad de hormona para que se orine menos y haya una mayor retención de agua, por lo tanto disminuya la concentración de soluto. Por otra parte, se produce una contracción de las arteriolas en aumentar la hormona.
Las aurículas tienen mecanorreceptores que si se activan demasiado, es decir, si la aurícula se deforma demasiado, será debido a que hay un exceso de volumen sanguíneo. Por lo tanto, lo que vamos a hacer es hacer tender a disminuir este volumen sanguíneo mediante la disminución de la hormona, por lo tanto, un aumento de orina para que se excrete más líquido. Finalmente tenemos que la carótida, la aorta y los pulmones tienen varios receptores que en aumentar un exceso de presión, es decir, un aumento de presión sanguínea, lo que vamos a hacer es disminuir la cantidad de hormona para que se aumente la orina y haya menos volumen sanguíneo que ocasione una menor presión. La oxitocina estimula la contracción del útero en las últimas fases del embarazo, es decir, en el parto, y se ha utilizado convencionalmente en el caso de que se dificulte el parto. Así se favorece las contracciones uterinas y el parto se da con éxito. Vale, y por otra parte estimula la secreción de leche por parte de las glándulas mamarias de las hembras. Estas glándulas mamarias, si son estimuladas mecánicamente, cuando el bebé bebe leche, pues mediante neuronas sensitivas se envía una señal al sistema nervioso central que ocasiona un aumento de generación de oxitocina. Vemos que tanto la hormona antidiurética y la oxitocina presentan similitudes en su secuencia aminoácidica, tanto interespecífica como intraespecífica. En el caso de la antidiurética vemos que tiene una secuencia de 9 aminoácidos, en la mayoría de mamíferos fija, pero en algunos, como en el cerdo, el hipopótamo, tenemos una variación en el aminoácido 8, que en vez de tener arginina tenemos lisina. Y en el caso de los vertebrados no mamíferos tendríamos en el aminoácido 3 isoleucina en vez de fenilalanina. Además, en el caso de la oxitocina, tendríamos que también es un aminoácido de 9, lo siento, es un péptido de 9 aminoácidos, y que en vez de tener arginina en el aminoácido 8 tenemos leucina, y esto en la mayoría de mamíferos, y en aves, reptiles y demás tenemos isoleucina en vez de fenilalanina en el aminoácido 3. En conclusión, tanto la hormona antidiurética como la oxitocina son parecidas entre sí, y además tanto la hormona antidiurética como la oxitocina varían ligeramente en los diferentes grupos de animales. Por otra parte, tenemos las hormonas de la adenohipófisis, que son 5 en concreto, dependiendo de las células que las generen. Tendríamos las somatotropas, que son acidófilas y estimulan la generación de hormona del crecimiento. Para que comprendáis las palabras, tropas hace referencia a una hormona que estimula a una glándula, para que esta glándula genere otra hormona. Es decir, cualquier hormona que genere una estimulación de una glándula se llama tropa, por convención. Por lo tanto, podríais deducir a partir del prefijo lo que hacen, ¿no? Vale, seguimos con las somatotropas. Conforman el 40% de las células glandulares y... bueno, y producen una sustancia una molécula de 191 aminoácidos. Las corticotropas, que generan corticotropinas y adenocorticotropas, conforman el 20% y tienen una secuencia de 39 aminoácidos.
Las tirotropas o tirotropinas conforman el 5% y tienen dos cadenas, la alfa y la beta, con esta cantidad de aminoácidos. Las gonadotropas, que son dos, que son la hormona folículo estimulante y la luteinizante, conforman el 5% y la primera tiene estas dos cadenas y la segunda tiene estas dos cadenas. Esta es la folículo estimulante y esta es la luteinizante. Y finalmente las lactotropas, que son la prolactina, conforman el 5% y tienen 198 aminoácidos. Aunque el porcentaje, la suma de los porcentajes no de 100%, el resto de células no son glandulares. Si seguimos y hacemos más hincapié en lo que comentamos anteriormente, vamos a hacer un listado de cada una de estas hormonas generadas. La somatotrofina u hormona de crecimiento estimula el crecimiento óseo mediante la transformación de condrocitos a osteoblastos. El crecimiento de tejidos blandos, como los órganos, por ejemplo. La movilización de grasa, es decir, el aumento de ácidos grasos libres en la sangre mediante la lipólisis de los triacilglicéridos de los adipocitos. La síntesis de proteína, debido al aumento de permeabilidad de las células a los aminoácidos. Y estimulan también la síntesis de somatomedinas por el hígado. Las somatomedinas son hormonas muy parecidas a la insulina que tienen un efecto anabólico al igual que ella. Si explicamos un poco el esquema, vemos que una de las poblaciones celulares de la adenohipófisis genera la hormona de crecimiento, que tiene un efecto estimulante en el hígado, y este hígado genera las somatomedinas, que son las Insulin-like growth factor, que generan el crecimiento de muchos tejidos. Y por otra parte tienen un efecto estimulante o inhibidor en otros tejidos. Pero en resumen esta hormona lo que ocasiona es un crecimiento e hipertrofia de los tejidos. Las corticotropinas o adenocorticotropas son lo mismo y estimulan la secreción de glucocorticoides y estimula el tejido cortical suprarrenal. Aquí en esta imagen vemos dónde están las glándulas suprarrenales. Estimulan la secreción de estas glándulas y además las hipertrofian, generan su crecimiento. Favorecen la respuesta al estrés para así poder lidiar con los factores estresantes. Aumentan la glucemia debido a que hacen que el glucógeno del hígado pase a glucosa, por lo tanto aumenta la glucemia y en consecuencia aumenta la secreción insulínica. Y bueno, aquí describe lo que acabo de explicar en esta parte del esquema. Las tirotropinas estimulan la síntesis de hormonas tiroideas e hipertrofian la tiroides. Vemos que la tiroides está en una zona inferior de la garganta, por encima del esternón, y vemos que el hipertiroidismo aumenta el tamaño de esta glándula. Esta imagen la he puesto para dramatizar, por así decirlo, el efecto anabólico que tiene las tirotropinas en las tiroides. Esto no es el caso habitual.
Además tenemos la hormona folículo estimulante y la luteinizante, que forman parte de las gonadotropinas. La folículo estimulante estimula la espermiogénesis en machos y el desarrollo folicular en hembras. La luteinizante estimula la secreción de hormonas sexuales, ya sea testosterona o estrógeno, es decir, tanto en hembras como en machos, y la ovulación y el desarrollo del cuerpo lúteo en hembras. El cuerpo lúteo, aunque lo veamos en otro vídeo más adelante, para haceros una idea, es una estructura que se encarga de generar hormonas durante el embarazo, durante las primeras etapas del embarazo. Y ambas son tróficas, estimulan tanto las gónadas masculinas como las femeninas. Y bueno, lo he explicado aquí, es esta parte. Finalmente, la prolactina favorece el desarrollo mamario, favorece la síntesis de leche, tiene un efecto importante en el balance hídrico e iónico y favorece los comportamientos de cuidado parental, tal como explica aquí. Bueno, espero que os haya quedado claro y si tenéis alguna duda podéis hacerla en los comentarios, como siempre digo, y la intentaré responder. Adiós.